hablar de anticoagulación perioperatoria en la enfermedad vascular. Está a cargo de la doctora María Alejandra Franco. Ella es médica general de la Universidad ICESI de Cali y actualmente residente de tercer año de cirugía general de la Universidad de La Sabana. También nos acompaña el doctor Juan Guillermo Barrera y el doctor Vladimir Barón el día de hoy para esta charla. Entonces, espero que les guste y le doy la palabra a la doctora Franco. Hola, buenas noches a todos. ¿Me están escuchando? Sí, doctora, ahí te escuchamos. Sí, señora. Listo. Bueno, pues vamos a dar inicio a la charla del día de hoy, que es anticoagulación perioperatoria en el contexto de una enfermedad vascular. Yo soy María Alejandra Franco, residente de tercer año de La Sabana. Esperen que no está dando. Bueno, entonces, antes de nosotros ponernos a hablar sobre cómo vamos a retirar una anticoagulación si estamos en un contexto perioperatorio, me parece muy importante que lo primero que nosotros hagamos es contextualizarnos y saber en qué casos tenemos que anticoagular en el contexto de una enfermedad arterial. Entonces, un poquito de lo que son las generalidades, tener en cuenta pues que la enfermedad arterial periférica es sintomática en un 10.7% de los pacientes, de los cuales más o menos el 1.3% hacen isquemia crítica, y lo que se ha visto pues en los últimos reportes es que esta prevalencia viene en aumento por un aumento de la longevidad y por lo tanto pues de la población adulta mayor, llegando actualmente a un 29% de prevalencia. Entonces, ¿qué es lo importante como de este contexto? Uno, saber que de los pacientes que vamos a llevar a una revascularización, el 20% van a ser quirúrgicos y el 80% se va a realizar revascularización endovascular, y que lo que se ha establecido y que digamos es el motivo de que sea tan debatido la terapia antitrombótica es que a los 30 días posoperatorios se ha visto que hay un mayor riesgo de infarto agudo del miocardio, de trombosis cerebral o de muertes pues, de causa cardiovasculares. Asimismo, que la restenosis pues, la restenosis, por decirlo así, pues del bypass o la trombosis del mismo llega incluso hasta el 80% a 5 años. Entonces, por estas razones que decimos, bueno, tenemos un mayor riesgo de muerte, mayor riesgo de trombosis, hay mayor riesgo de restenosis, deberíamos o no anticoagular. Tenemos entonces como tres opciones en cuanto a la terapia antitrombótica. Tenemos la terapia antiplaquetaria, la antiplaquetaria dual y la antiplaquetaria con anticoagulación. En esta charla nos vamos a centrar más que todo en cuáles vendrían siendo como las indicaciones de utilizar la anticoagulación. Entonces, en cuanto a las indicaciones de terapia antitrombótica, algo que quiero que nos quede claro a todos los que estamos aquí presentes es que la enfermedad arterial periférica que no sea sintomática no va a requerir absolutamente ningún tipo de terapia antitrombótica. Sin embargo, cuando es sintomática, lo que han demostrado los últimos estudios, esto fue sacado pues de una revisión sistemática realizada de hecho este año, un artículo que salió en agosto, y lo que han mostrado diversos estudios es que realmente sí hay algo de evidencia para el uso de terapia antitrombótica en la prevención de los MEIs, que vendrían siendo como los efectos adversos mayores cardiovasculares. Por lo que aquí es donde empieza entonces a debatirse, bueno, ¿lo vamos a usar o no lo vamos a usar después de que revascularicemos? Entonces, ¿qué dice lo que dicen las guías, esta digamos última guía que encontré del 2021? Básicamente, lo que dice es que vamos a utilizar anticoagulación en el contexto de una enfermedad arterial periférica solo si tenemos indicación de que hayan otras afectaciones, digamos, o comorbilidades que tenga el paciente que requieran anticoagulación. Esto lo dice tanto la guía europea como la guía europea de medicina vascular y la guía europea de cardiología.
¿Listo? Entonces, solo si tenemos otras indicaciones. Ejemplo de indicaciones, que el paciente tenga una fibrilación auricular, que de hecho está reportado en que el 10% de los pacientes que tienen enfermedad arterial oclusiva cursan asimismo con fibrilación auricular, pacientes que sean usuarios de válvula mecánica o que tengan antecedente de una trombosis venosa profunda o de un tromboembolismo pulmonar. ¿En qué otra indicación tendríamos? Entonces tenemos la indicación de la anticoagulación después de haber realizado una revascularización endovascular, pero hay que tener en cuenta cuando tienen un alto riesgo de sangrado. Básicamente, los estudios no han mostrado indicación o buena evidencia para el uso de anticoagulantes que no son dependientes de la vitamina K, o pues los nuevos anticoagulantes. Y aquí viene el otro punto que me parecía importante que mencionáramos y que de hecho lo discutíamos pues durante como el día con la fellow, la doctora Flores, y es la anticoagulación después de haber realizado un bypass venoso. Básicamente, en este contexto, dicen anticoagule solo si tiene un alto riesgo de oclusión del bypass. ¿Y cómo definiríamos pues, el alto riesgo de oclusión del bypass? Básicamente, si el paciente tiene un antecedente de una trombosis previa del stent o el paciente cursa pues, con una isquemia crítica y tiene alguna indicación cardíaca para estar anticoagulado, ya sea, como ya lo mencionamos, la fibrilación, la válvula mecánica, la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar. ¿Listo? Entonces nos quedan claras cuáles vendrían siendo las únicas indicaciones que actualmente, o sea, revisión del 2021 agosto que dice, ¿hay evidencia? ¿Podríamos hacerlo? Entonces, paciente que tenga otra indicación, paciente que tenga un alto riesgo de trombosis, de oclusión del bypass en el contexto de un bypass venoso autólogo. ¿Listo? Entonces, un poquito de lo que son las generalidades, cómo se trombosa. Básicamente hay dos opciones. Una es espontánea, es decir, que haya un desbalance entre la hemostasia y la trombosis y el sistema, todo el sistema fibrinolítico, y lo otro es que haya una lesión endotelial, digamos, en el contexto de la angioplastia. Realmente esto lo voy a pasar muy someramente porque en la charla de hace 2 días, pues ya hablamos acerca de cómo es el tema de la cascada de la coagulación. Ustedes saben, la nueva cascada de la coagulación, básicamente vamos a dividirla en 3, una fase que es la fase inicial, una fase que es la fase de amplificación y la fase de propagación. Entonces aquí vemos como hay, digamos, un daño endotelial, empieza a haber toda la liberación de los factores de coagulación, se empieza a activar, activarse pues la trombina, empieza a haber toda una formación como de la agregación de plaquetas y posteriormente a la aparición de un coágulo. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles es, esto ya lo habíamos mencionado, pero para nosotros es muy importante saber en dónde están actuando cada uno de los anticoagulantes que nosotros podemos usar. Entonces, digamos que aquí en azulito les estoy mostrando los antagonistas de la vitamina K, que lo que va a hacer es actuar sobre el factor 7, va a actuar sobre el factor 11, va a actuar sobre el factor 10 y va a actuar sobre el factor 2, que viene siendo la misma protrombina. ¿Listo? La otra opción, el otro anticoagulante, por decirlo así, que tenemos son las heparinas de bajo peso molecular, la no fraccionada y el fondaparinox. Lo que ellos van a hacer es activar la antitrombina, y al activar la antitrombina, pues no va a haber una formación de trombina y por ende se va a ver tornada el resto de amplificación de la cascada de la coagulación y la activación de la plaqueta. Y por último tenemos lo que es el rivaroxaban y el apixaban, que estos vienen siendo pues los anticoagulantes directos del factor 10A, que pues como su nombre lo dice, actúan inhibiendo la activación de este factor. Entonces, históricamente, en cuanto a los anticoagulantes que tenemos, básicamente estos vienen apareciendo en 1990. Se ha visto que las heparinas, digamos que son los que tienen un efecto más rápido, más que todo de manera endovenosa. Tenemos los antagonistas de la vitamina K, que el efecto viene siendo más lento a nivel, pues, por vía oral. Y lo que se ha visto con estos es que tanto las heparinas como los antagonistas de la vitamina K van a tener un mayor riesgo de sangrado, tienen una respuesta farmacodinámica mucho más impredecible, y esto hace que la ventana terapéutica sea más estrecha y también que requiera pues una mayor monitorización en cuanto a la clínica, es decir, vigilar sangrados, y en cuanto a los ajustes de dosis y monitorización de los tiempos de coagulación. Tener en cuenta entonces 2 entidades importantes cuando estamos utilizando heparinas o antagonistas de la vitamina K, que es la trombocitopenia inducida por heparinas y la necrosis inducida por cumarínicos.
En cuanto a lo que es la heparina de bajo peso molecular, entonces vamos a tener en cuenta vamos a tener en este grupo pues la enoxaparina y la dalteparina, tener en cuenta pues que estos tienen una mayor biodisponibilidad de más del 90% y tienen una vida media de 4 horas. La dosis plena, lo que dicen pues en todas las guías, es 1 miligramo por kilo cada 12 horas y de manera profiláctica cada 24 horas. Importante pues de esta heparina de bajo peso es que tiene una respuesta mucho más predecible, pero hay un asterisco y son todos los pacientes que son obesos y los pacientes renales. Entonces aquí tengo el primer estudio que lo que hace es ver cómo es la seguridad y la eficacia en la anticoagulación prequirúrgica, pues, en pacientes que van a ser llevados a una revascularización endovascular periférica en el contexto de una anticoagulación con enoxaparina. Entonces, esto es un artículo publicado por la SEIGES en 2014, es un estudio prospectivo abierto de 184 pacientes que lo que hace es ver cómo es el efecto de la enoxaparina en la revascularización endovascular en bajo y alto riesgo de oclusión. Entonces vamos a decir, bueno, pues, ¿qué significa el alto o bajo riesgo de oclusión? Básicamente ellos decían que los pacientes que tenían bajo riesgo de oclusión de la revascularización venían siendo pacientes que tuvieron obstrucción con un menor de 4 centímetros en la pelvis o menor a 7 centímetros en la arteria femoropoplítea, o que tengan una estenosis menor del 100% del vaso, pues que se va a ser llevado a una angioplastia, o a que se le vaya, pues ya sea con un balón o con una colocación de stent, o cuando hayan más de 2 vasos, pues que lleguen como al antepié, así lo dejan ellos descritos. O los pacientes que tienen un alto riesgo para reoclusión, que vienen siendo aquellos pacientes que la oclusión, la estenosis, pues es del 100% de ese vaso que se va a llevar a angioplastia. Lo otro es que tenga una fuerte disminución del flujo distal, que ellos lo dejan como más o menos unos 4 centímetros en la arteria pélvica o más de 7 centímetros en la femoropoplitea, o que definitivamente haya una disminución en el índice tobillo-brazo en comparación pues a lo que era previamente. Entonces, ¿cuáles eran como las intervenciones? Ellos decían, o le podemos poner un bolo de 0.5 miligramos por kilo, más o menos 10 a 15 minutos prequirúrgicos, eso ellos decían, a todos lo vamos a hacer. A los pacientes con bajo riesgo lo que vamos a hacer es darle enoxaparina en dosis de 40 miligramos por 7 días, y a los pacientes que tienen un alto riesgo lo que vamos a hacer es darle una dosis plena de 1 miligramo por kilo, esto los primeros 2 días, y después el resto de 5 días vamos a dejarnos en una dosis de 40 miligramos al día. La diferencia básicamente son esos 2 primeros días en donde se da una dosis plena. ¿Qué se encontró entonces en este estudio? Que realmente en cuanto al sangrado a 30 días fue menor pues en los pacientes en los que solo se utilizó la dosis de tromboprofilaxis de 40 miligramos al día. Realmente ninguno de los pacientes, ojo, que se les puso estas dosis, presentó ninguna reoclusión aguda, y realmente crónica no hubo ninguna en el grupo de bajo riesgo, pero hubo del 5% en el grupo de alto riesgo. Y lo otro que ellos revisaron es que a 6 meses el índice tobillo-brazo de los pacientes de bajo riesgo había pasado de 0.94 a 0.8, y en cambio los pacientes de alto riesgo pues había pasado de 1.28 a 0.85. Mostrando por lo tanto que en realidad sí era eficaz y sí era seguro el uso de la enoxaparina en el contexto de estos pacientes. Este es otro estudio que esto es uno de los temas que siempre hay debate cuando uno está en revista o cuando estamos en el hospital, es qué hacemos con los pacientes obesos en el uso de la tromboprofilaxis. Entonces este es un artículo que encontré en el Journal de Trombosis, de un research de trombosis pues publicado en 2017. Lo que ellos hacen es un ensayo pues de control aleatorizado, toman 91 pacientes, y lo que hacen ellos es comparar los resultados de la enoxaparina 40 miligramos al día versus una dosis más alta de 60 miligramos al día. Y lo que ellos quieren medir, o sea, esta eficacia, por decirlo así, ellos lo miden es en la actividad del antifactor 10A. Este antifactor 10A básicamente lo que hace es que nos muestra qué tanta inhibición hay de la cascada de la coagulación una vez inicia el uso del anticoagulante, ¿ya? Entonces, lo que se vio es que realmente
a dosis más alta, de 60 miligramos, tiene una mayor actividad antifactor 10A, del 69% versus un 31%. Pero si bien tiene una mayor actividad del factor 10A, ninguno de estos pacientes en ninguna de las dosis mostró que tuviese una mayor incidencia, pues incidencia de tromboembolismo venoso. Entonces, realmente sirve para que haya una mayor, para que, digamos, se inhiba más la cascada de la coagulación, pero realmente no tiene un impacto sobre la incidencia o la aparición de tromboembolismo. Y lo otro que se ha visto es que en ninguna de las dos dosis, pues, como que realmente presente un mayor riesgo de sangrado. Otra de las cosas que uno debate es, bueno, ¿será que nos debemos quedar con una dosis fija, 40, 60, o deberíamos ajustarlo a peso en estos pacientes que son obesos? Este es un artículo pues, que fue publicado recientemente en este año en el Journal Europeo de Medicina Interna. Es una revisión sistemática y lo que hace es coger coge varias revisiones sistemáticas, varios metaanálisis, en total coge 11 metaanálisis, y ellos lo que hacen es revisar esta tromboprofilaxis tanto en un contexto médico como en un contexto quirúrgico. Comparan entonces una dosis fija versus una dosis ajustada a peso. Fija ellos lo dejan como ya sea pacientes que se les haya dado enoxaparina 40 miligramos al día o heparina 5.000 unidades cada 12 horas, que viene siendo la dosis tromboprofiláctica pues, de las heparinas. Y lo que querían evaluar es cómo está la incidencia de tromboembolismo venoso, cómo es la incidencia de sangrado y cómo están los niveles de factor anti-10A. Lo que se vio es que independientemente de si es una dosis fija o es una dosis ajustada a peso, no impacta sobre la aparición de tromboembolismo, no hay un aumento de sangrado y solo tiene un impacto sobre los niveles de factor anti-10A, como ya lo habíamos mencionado en el estudio de 2017. Esto demostrándonos, por lo tanto, que en pacientes obesos con una dosis de 40 miligramos, como hacemos en el resto de la población, es un rango seguro que nos deja seguridad en cuanto pues, a la aparición de tromboembolismo. En cuanto a la heparina no fraccionada, entonces vamos a tener que estas heparinas van a tener una disponibilidad inmediata y tienen un clearance mucho más rápido. La vida media es entre 1 hora y hora y media, y es importante tener en cuenta que después de uno utilizarlo por más de 4 días, hay que hacer un control de las plaquetas por el riesgo pues, que ya habíamos mencionado de la trombocitopenia inducida por heparinas. ¿Cuáles son las recomendaciones? En procedimientos endovasculares y quirúrgicos vasculares, la recomendación es utilizar un bolo endovenoso perioperatorio. En pacientes que estén con isquemia aguda, la recomendación es utilizar una infusión, y hay que tener en cuenta que el riesgo de amputación se va a relacionar directamente con cuánto nos demoremos en iniciar la heparina no fraccionada. ¿En qué dosis entonces? La dosis recomendada es de 100 a 150 unidades por kilo de manera intraarterial, y tener en cuenta que para nosotros, pues que estamos en vascular, en pacientes que son llevados a cirugía de aneurisma de aorta abdominal, se ha visto que tiene una protección en la aparición del infarto agudo del miocardio, y tener en cuenta que no recomiendan el uso de la heparina de bajo peso molecular, básicamente porque no tenemos con qué revertirlo y porque tiene una mayor duración que la heparina no fraccionada, como pues ya lo hemos visto. Este es un artículo pues que encontré que lo que hacía era comparar, si utilizamos en el contexto pues de intervenciones endovasculares en el tratamiento de la enfermedad arterial oclusiva, comparando enoxaparina versus heparina no fraccionada. Este es un artículo publicado en un Journal de Trombosis Hemostasia en 2011. Es un estudio prospectivo, abierto, aleatorizado, y toma una muestra de 210 pacientes. Lo que ellos hacen es en aquellos pacientes que tenían una enfermedad arterial oclusiva periférica, aplicaban prequirúrgico, ya fuera heparina no fraccionada de 60 unidades por kilo o enoxaparina de 0,5 miligramos por kilo. Los outcomes que ellos revisaban básicamente eran dos: había oclusión o sangrado o reintervención de las áreas pues, que reconstruían de manera endovascular, o los niveles de factor 10A. Lo que encontraron entonces es que la heparina de bajo peso molecular iba a ser más eficaz porque se veía que tenía un menor riesgo de oclusión y de sangrado, comparando 2.5% versus 10.5% de lo encontrado en las heparinas no fraccionadas. Y en cuanto a los niveles de factor 10A, se encontró que a los 15 minutos los factores, o sea, la cantidad de la cascada de la coagulación, como les explicaba, llegaba a ser del 63%,
en las heparinas de bajo peso molecular versus 39% en las heparinas no fraccionadas. Este estudio demostrando así un mejor comportamiento y rendimiento por parte de la enoxaparina en el contexto de la enfermedad arterial oclusiva que iba a ser llevada a algún procedimiento endovascular. Entrando entonces en los cumarínicos, realmente estos anticoagulantes no tienen indicación en enfermedad arterial oclusiva periférica porque se ha visto que tiene un mayor riesgo de sangrado y básicamente la única recomendación para usarlo es si el paciente concomitantemente tiene una fibrilación auricular o una válvula mecánica aórtica. Los estudios están hechos también con el acenocumarol y el fenprocumón, dado que estos tienen una menor vida media que la warfarina, por ende son un poco más seguros y tienen un menor riesgo de sangrado. Este es un artículo pues que encontré que es publicado en el New England en 2007. Lo que hace es ver el uso de anticoagulantes orales y de terapia antiplaquetaria en la enfermedad arterial periférica. Es un estudio prospectivo, abierto, aleatorizado, multicéntrico, tiene un total de 2.161 pacientes y lo que hacen es ver el uso pues, de terapia antiplaquetaria, que lo que usaban era aspirina de 100 miligramos, asociado a warfarina o acenocumarol, con unas metas de INR durante esta terapia entre 2 y 3, versus, o sea, utilizar esto unido, pues, combinado, versus utilizar solo la terapia antiplaquetaria, que si bien podría ser aspirina, que puede ser entre 81 y 325 miligramos al día, clopidogrel o ticlopidina. Lo que se encontró entonces que realmente la aparición de infarto, de trombosis o de muertes cardiovasculares era igual en ambos, realmente la diferencia era 12.2 versus 13.3, pero definitivamente sí se encontró que había un sangrado mayor en los pacientes en los que se utilizaba terapia antiplaquetaria con anticoagulante oral, de un 4% versus un 1.2%, por lo cual realmente basados en estos estudios, pues la recomendación no es utilizar la warfarina en enfermedad arterial oclusiva. Este es otro estudio publicado en The Lancet, no fue en 2000, sino en 2020, qué pena. Lo que hace este estudio es comparar como la eficacia de los anticoagulantes orales con aspirina después de haber hecho un bypass, una cirugía de bypass infrainguinal. Este es un estudio prospectivo, multicéntrico, abierto, aleatorizado, de 2.690 pacientes que eran sometidos o pues eran llevados a la realización de un bypass infrainguinal. Lo que ellos hacen es comparar el uso de acenocumarol y fenprocumón, como les decía, estos son más seguros que la warfarina, con unas metas de INR entre 3 y 4.5 y el uso de ASA 80 miligramos día. Realmente se vio en los resultados de este estudio es que la oclusión del bypass era igual en ambos grupos, en un 23%, pero lo que sí se vio es que los anticoagulantes orales tenían un mejor rendimiento en los injertos con vena, en los que se utilizaba pues una vena autóloga, y que disminuía la aparición de eventos isquémicos. Y por el contrario, la aspirina tenía un mejor rendimiento en aquellos pacientes en los que se utilizaba pues un injerto no venoso. En cuanto a los mayor resultados cardiovasculares, que son el infarto, la trombosis, la amputación o la muerte, se vio que realmente los reportes eran muy similares, 18.5 versus 20%, pero definitivamente el sangrado sí fue mayor en los pacientes en los que se utilizaba anticoagulantes orales. Entonces ya tenemos dos estudios que tienen buena significancia estadística, que definitivamente sí refiere o informa que el sangrado es mucho mayor en los pacientes en los que se utiliza los anticoagulantes orales. Este es otro estudio, pues, que traje, que es un review y un metaanálisis. Es un estudio publicado en el British Journal of Surgery en 2020. Cogen 28 metaanálisis con 72.181 pacientes. Es un estudio muy grande. De estos, digamos, 28 metaanálisis, ellos cogen, nos vamos aquí a la parte derecha de la diapositiva, pues, vemos que lo que ellos hacen es coger 8 estudios donde ellos comparan antiplaquetario versus anticoagulación, y lo que ellos encuentran es que realmente no hay diferencia en sangrado mayor en cada uno, y que cuando utilizaban anticoagulación con antiplaquetario se veía que había una mejor permeabilidad del bypass venoso, sin embargo, tocaba correr con el riesgo de que hubiese un mayor sangrado. Y que los antiplaquetarios, por el contrario, como ya había demostrado el anterior estudio, que es el estudio alemán, pues, es que había una mejor permeabilidad del bypass con injerto protésico.
Entonces, eso es en cuanto a los anticoagulantes orales, y por último vamos a hablar de los anticoagulantes directos orales, que como ya mencionamos al principio, lo que hacen es inhibir el factor 10A. Con esto definitivamente se ha visto que hay un menor riesgo de hemorragia intracerebral y de sangrado mayor, porque tiene una farmacocinética y farmacodinámica mucho más predecible, y es importante pues porque estos no van a requerir monitorizarlos, y hace parte pues como de las alternativas a la heparina de bajo peso molecular en pacientes en que tenemos un tromboembolismo perioperatorio, o ecomarínicos en pacientes que requieren terapia anticoagulante a largo plazo. Entonces, digamos que lo que hay, el anticoagulante que tiene estudios en una enfermedad periférica es el rivaroxaban. Tanto las guías europeas de la Sociedad de Cardiología en Diabetes de 2020, como las guías europeas de medicina vascular de 2019 y el Instituto Nacional de Salud y Excelencia de 2020, los tres recomiendan el uso de rivaroxaban 2.5 miligramos cada 12 horas con aspirina, pero solo si hay una enfermedad arterioclusiva que sea sintomática y que no tenga riesgo de sangrado. Entonces, este es un estudio que es el estudio COMPASS, es un estudio que lo que hace es comparar pues, el rivaroxaban con o sin aspirina en pacientes que tienen una enfermedad arterial periférica estable o una enfermedad carotidia. Este es un estudio publicado en The Lancet en 2018, también es un estudio prospectivo multicéntrico aleatorizado doble ciego, toma 2.470 pacientes, y básicamente lo que hace es comparar rivaroxaban a dosis, como ya la mencionamos, de 2.5 cada 12 con aspirina, o el rivaroxaban solo con 5 miligramos cada 12 horas. O el uso, pues ellos tenían como otro grupo de control que era el uso de la aspirina 100 miligramos al día. Digamos que sus outcomes más importantes era ver la incidencia o la aparición pues de infarto, de trombosis o de muerte cardiovascular, y se encontró que cuando se combinaba rivaroxaban con aspirina, realmente la diferencia en la aparición de estos era de 5.1 versus 6.9, es decir, había una discreta disminución en la aparición de estos con el uso de rivaroxaban con aspirina. En cuanto a ellos definen el otro outcome como un evento adverso mayor en extremidad, que básicamente estaría dado como por la amputación, y lo que se vio es que cuando se utilizaba combinadamente, es decir, rivaroxaban con ASA, se veía que había un menor riesgo de amputación. En el uso de rivaroxaban solo se dieron cuenta que realmente no reducía las complicaciones mayores, pero sí reducía el evento adverso en extremidad, como ya lo mencionamos, pues que es en cuanto a la amputación, y que definitivamente el uso combinado de estos sí iba a tener un mayor sangrado. Sin embargo, más que todo de tracto intestinal, pero no iba a ser fatal, ¿ya? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar de acuerdo en esta evidencia. Si consideramos que nos vemos beneficiados, pues sí vamos a asumir el riesgo de sangrado, comparativamente, pues, versus uno tener de pronto una mayor seguridad, una reducción, pues, en estos eventos cardiovasculares mayores. Este es el último estudio que les traigo, pues como hablando del rivaroxaban, es un estudio publicado en el New England el año pasado, es un prospectivo doble ciego aleatorizado, 6.564 pacientes con enfermedad arterial oclusiva y revascularización. Entonces ellos lo que hacen es comparar el rivaroxaban con aspirina versus un placebo con aspirina. Lo utilizaban en lo que ellos querían como evaluar, es lo mismo, la aparición de eventos adversos cardiovasculares mayores o el sangrado mayor, y lo que se encontró es que realmente a 3 años la aparición de esta no era mucho la diferencia, era de 17.3 versus un 19.9%, pero sí digamos que tenía un poco de una mayor riesgo de presentar un sangrado mayor de 2.6 versus un 1.8%, y que lo que sí se vio, pues asimismo, es que la revascularización en pacientes con isquemia recurrente fue mayor en el grupo en que solo se utilizaba aspirina, en comparación pues al grupo en el que utilizábamos rivaroxaban con aspirina. Entonces aquí vemos como a futuro en la isquemia recurrente que requiera revascularización, pues discretamente sí hay un beneficio al utilizar combinado rivaroxaban con aspirina. Una vez ya hemos hecho como todo este bagaje pues acerca de cuándo vamos a utilizar anticoagulantes, qué anticoagulante tiene un mayor rendimiento, mayor eficacia, ahora sí quiero que hablemos acerca de cómo y cuándo vamos a suspender la anticoagulación perioperatoria. Entonces, lo primero que quiero que entremos aquí es cuándo tenemos que diferir la cirugía
una cirugía que sea electiva. Entonces, básicamente en pacientes que vayan a ser llevados a cirugía y que tengan una historia de tromboembolismo reciente dado en los últimos de 1 a 3 meses, básicamente pacientes que tengan también la colocación de un stent reciente hay que esperar por lo menos unos 3 meses porque estos pacientes suelen irse con clopidogrel, aspirina, por lo cual la recomendación es esperar por lo menos unos 3 meses. Esos pacientes que tengan recientemente la aparición de un evento cerebrovascular o la inserción de una válvula protésica, pues como en los últimos 3 meses. ¿Qué es lo importante de esto? Básicamente esto va a depender es como de lo que prefiera el cirujano, del uso concomitante de otros medicamentos y de cómo está la evaluación del riesgo de sangrado del paciente en ese momento. Realmente es muy difícil uno a veces tomar la decisión en los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado y también alto riesgo de tromboembolismo, pero esto es algo que iremos discutiendo pues aquí en la charla. Entonces, como les decía, tenemos que nosotros evaluar esos 2 parámetros en estos pacientes: sangrado prequirúrgico y riesgo que tenga el paciente de presentar tromboembolismo. Hay muchas escalas, hay muchos como tablas pues que uno le dice cómo evaluar el sangrado prequirúrgico, pero en cuanto a lo que a nosotros nos importa en el contexto de una cirugía vascular o de angiología, vamos a dividirlo en bajo, moderado y alto. En bajo vamos a tener básicamente los procedimientos que son de flebectomía, los procedimientos percutáneos o las fístulas arteriovenosas sencillas. En moderado vamos a tener lo que son la reparación endovascular de aneurismas, las cirugías vasculares a nivel de cabeza y cuello, sean de arterectomía, los procedimientos percutáneos que requieran un introductor mayor a 8 French, pacientes que vayan a ser llevados a una revascularización arterial o venosa de miembros inferiores o pacientes que tengan fístulas arteriovenosas complejas. Y vamos a dejar en pacientes con alto riesgo de sangrado toda aquella cirugía que sea abierta toracoabdominal. ¿Listo? Entonces, hay otras escalas que se han descrito pues desde hace mucho tiempo, que es el Hasbled, que básicamente todos lo conocemos, lo hemos escuchado en otras áreas cuando hemos estado de pronto en medicina interna, que básicamente es si tenemos aquí todas estas características clínicas propias inherentes del paciente, y si tenemos una puntuación mayor a 3, pues el paciente va a tener un mayor riesgo de sangrado. Y ya hay otras cosas que son inherentes al paciente y que está descrito en enfermedad arterial periférica, y son pacientes que sean mayores de 65, pacientes con insuficiencia renal o hepática, pacientes que tengan un tratamiento farmacológico que al mismo tiempo pues pueda generar alguna alteración de la hemostasia, si han tenido una hemorragia en los últimos 3 meses o en intervenciones previas, o pacientes que tengan una trombocitopenia o una trombopatía. Esas vendrían siendo como las escalas que tenemos para nosotros poder evaluar cómo es el riesgo de sangrado en los pacientes. Y también tenemos entonces las escalas de riesgo de trombosis prequirúrgica. Está la escala de Caprini, que se utiliza pues en el paciente quirúrgico, tiene una serie de preguntas y nosotros de acuerdo al puntaje lo vamos clasificando en muy bajo, en bajo, en moderado y alto, y esto es básicamente en el riesgo prequirúrgico y qué hacer, digamos, en los pacientes que van a ser llevados y que fueron llevados a cirugía. Está también el CHAS-VAS, que simplemente lo traigo aquí para que sepamos que exista, ya sé que hemos hablado de él, entonces no quiero hacer como mayor énfasis, pero pues básicamente lo que nos va a dar es como el riesgo de una trombosis cerebral por año. Y tenemos esto que vienen siendo como los riesgos de acuerdo a o sea, aquí lo que hacen es como combinar riesgos, es decir, utilizan tanto el CHAS-VAS como si el paciente tiene antecedente de enfermedad valvular cardíaca o si ha tenido recientemente algún tipo de trombosis cerebral o de isquemia transitoria, y asimismo lo va a dividir entonces en 3, en un riesgo alto, moderado y bajo, que va a estar dado básicamente por el riesgo que uno tiene de presentar un tromboembolismo por año. En el bajo va a ser menor a 5% al año, en el moderado de 5 a 10 y en el alto de mayor a 10. De estas, pues, otra escala que lo que va a hacer es como dividirlo de acuerdo a si uno tiene una válvula mecánica, si tiene fibrilación auricular o si tiene un tromboembolismo venoso. No estoy haciendo énfasis en cada uno para que lo definamos específico, porque en mi práctica clínica, médica, quirúrgica, me parece que es algo que tenemos que saber, que tenemos que identificar, pero que si les pongo a explicarles específicamente puede que se torne muy pesado, y lo que yo quiero es que ustedes sepan cuáles son las tablas y qué herramientas tenemos para poder clasificar a nuestros pacientes. ¿Listo?
En cuanto a, en el contexto de una enfermedad arterial periférica, el riesgo alto tromboembólico básicamente va a estar dado si el paciente tuvo una revascularización con colocación de stent o ha tenido una oclusión crónica en los últimos 3 meses. Eso lo hace que sea un alto riesgo tromboembólico, es decir, que tenemos un riesgo mayor al 10% y va a ser mayor aún en el primer mes posoperatorio. ¿Qué hacer entonces con estos pacientes? Básicamente, el procedimiento es urgente, es mayor el riesgo en que lo demoremos por ponernos a revertir, por ponernos a utilizar otras terapias. Entonces, la indicación es, si el tromboembolismo menor a 4 semanas y tiene un alto riesgo tromboembólico, pues diferamos el procedimiento. Si definitivamente el procedimiento es urgente, lo que está descrito es la utilización de un filtro de vena cava que se ha visto que no afecta la mortalidad y que se indica pues en aquellos pacientes que tienen como una contraindicación a largo plazo de anticoagulación por un sangrado o por un procedimiento urgente. Entonces, ¿qué quiero que sepamos? Que en procedimientos que sean urgentes o lo diferimos o tenemos la opción de la utilización de un filtro de vena cava en aquellos pacientes que tengan un alto riesgo tromboembólico. En los pacientes que tienen riesgo moderado tromboembólico, es decir, que hayan tenido una revascularización con stent o una oclusión crónica o están cursando con un evento vascular periférico agudo en los últimos de 3 a 6 meses, realmente el riesgo en ellos es moderado, es decir, que tiene un riesgo del 5 al 10%, y aquí es cuando nosotros tenemos que evaluar de acuerdo al riesgo de sangrado, de acuerdo a la condición del paciente, si el paciente es candidato para hacer la cirugía en ese momento o requerimos diferirla. Y en aquellos pacientes que tienen un riesgo bajo tromboembólico, que es menor al 5%, que básicamente es las mismas condiciones que les dije, pero que sean más allá de 6 meses, realmente no está indicado la suspensión de la anticoagulación perioperatoria, siempre y cuando el paciente tenga un bajo riesgo de sangrado. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿cuándo vamos a suspender? De acuerdo a lo que yo esté usando. Estoy usando warfarina. Recordemos que siempre todo va a depender del riesgo de sangrado. Si el paciente tiene un bajo riesgo de sangrado y un alto riesgo trombótico, no lo vamos a suspender. Hay que confirmar pues el INR que no esté supraterapéutico para que así nosotros podamos definir si el paciente requiere, cuándo suspender la terapia. Cuando tienen un alto riesgo de sangrado, pero bajo riesgo o moderado trombótico, la recomendación es suspenderlo más o menos 5 días antes. El INR, la idea es tomarlo siempre un día antes y estamos menor al 1.5, digamos que estamos seguros para llevar al paciente a cirugía. Pero si vemos que por el contrario, a pesar de haberlo suspendido, el INR es mayor a 1.5, pues sí está recomendado la utilización de la administración de vitamina K prequirúrgica. La idea de esto es siempre reiniciarlo más o menos entre 12 a 24 horas después. ¿Listo? O sea, bajo riesgo no suspendemos, alto riesgo 5 días, verifico INR un día antes, estoy tranquilo, o si no estoy tranquilo le pongo la vitamina K dependiendo del valor y lo vamos a reiniciar de 12 a 24 horas después. ¿En quiénes vamos a utilizar la terapia puente? Básicamente hay que tener en cuenta que utilizar terapia puente, que es el uso concomitante pues de la warfarina junto con con una heparina, esto va a tener un mayor riesgo de sangrado. Entonces, básicamente la única indicación, así como a grosso modo, es aquellos pacientes que tengan un alto riesgo de trombosis. Específicamente, muy alto riesgo de tromboembolismo, que tenga una trombosis, un evento cerebrovascular reciente, si el paciente es usuario de una válvula mecánica o si tiene un CHA2 entre 7 y 8 puntos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, básicamente la idea es, prequirúrgicamente, suspendemos la warfarina 5 días antes. Vamos a revisar el INR en ese momento y si el INR es menor a 2, vamos a iniciar la enoxaparina, solo si es menor a 2. De ahí lo que hacemos es, iniciamos la enoxaparina y lo que vamos a hacer es suspenderlo más o menos entre 12 a 24 horas antes, dependiendo pues de cómo sea la dosis de la enoxa, y la idea es continuar las primeras 24 horas posoperatorio. Eso en el contexto de las heparinas de bajo peso. En la heparina no fraccionada básicamente la vamos a usar solo si hay alguna contraindicación para utilizarlo en el paciente, las heparinas de bajo peso, es decir, paciente renal, lo que necesitemos pues como revertir un efecto anticoagulante. La idea es suspenderlo 4 horas antes y verificar que el PTT esté en rango terapéutico.
¿Listo? Y una vez operado, uno lo que tiene que evaluar es cómo está el riesgo tanto de trombosis como de sangrado. Si tiene un alto riesgo de trombosis, la idea es reiniciarlo de 6 a 8 horas después, y si tiene un alto riesgo de sangrado, pues ahí sí podemos diferir un poco el reinicio, que sea más o menos entre 24 a 48 horas. Pero ojo, miren, nunca más allá, después de 2 días, vamos a dejar al paciente sin el reinicio de su anticoagulación. Esto en cuanto a las warfarinas, en cuanto a las heparinas, y ahora vamos a hablar del dabigatran, apixaban y el rivaroxaban, que son los inhibidores directos de la trombina y del factor 10A. Entonces, el dabigatran, lo mismo, vamos a dividirlo en si los pacientes tienen un alto o un bajo riesgo de sangrado. Si hay un bajo riesgo de sangrado, la idea es suspenderlo en las últimas 24 horas. Hay que tener en cuenta que estos siempre van a ser de acuerdo a si el paciente tiene o no tiene alteración de la función renal. Entonces aquí les voy a hablar en pacientes que tengan la función renal, pero tengan en cuenta que si entramos pues a estas guías que son del 2018, vamos a encontrar las indicaciones para pacientes que tienen alteración renal. Entonces, si tiene un bajo riesgo, lo suspendemos 24 horas antes del procedimiento. Si tiene un alto riesgo, lo vamos a suspender 2 días antes del procedimiento, el dabigatran. En cuanto al apixaban y el rivaroxaban, entonces el apixaban en pacientes que tengan bajo riesgo lo vamos a suspender 24 horas, y en pacientes de alto riesgo nos vamos a ir incluso hasta 3 días antes de la cirugía. Y los pacientes en los que utilizamos rivaroxaban, que digamos viene siendo el anticoagulante que tiene una mayor eficacia y mayor evidencia en el uso en enfermedad arterial periférica. Entonces la idea es que si tenemos una adecuada función renal y un bajo riesgo, lo vamos a suspender 24 horas antes, y si tiene un alto riesgo, así mismo como en el apixaban, lo vamos a suspender incluso entre 2 a 3 días antes de la cirugía. ¿Cuándo vamos a reiniciar? Básicamente lo mismo, dependemos de si tiene un alto o un bajo riesgo de sangrado. Si es un bajo riesgo, lo vamos a iniciar en las primeras 24 horas, y si es un alto riesgo, pues podemos incluso irnos hasta 3 días después de la cirugía. Pero ojo, hay que ayudarle a estos pacientes durante este tiempo con la anticoagulación mecánica. ¿Listo? Entonces, esto es simplemente un resumen de cuándo vamos a reiniciar cada uno. Tener en cuenta pues que esto está en las guías del 2017 de la ACC, para que lo tengamos como herramienta cuando tengamos dudas de cómo vamos a reiniciarlo, cuándo lo vamos a reiniciar, y siempre vamos a dividirlo en el riesgo de sangrado. ¿Listo? Y por último, quiero hablar de qué vamos a hacer si es una cirugía de emergencia y el paciente está anticoagulado. Básicamente, depende de que esté anticoagulado. Estamos con warfarina, va a ser seguro si está con un INR menor a 1.5, si está con un INR mayor a 1.5, vamos a revertirlo con vitamina K, la dosis es de 3 miligramos endovenosos, pero tener en cuenta que esto puede llegar a demorarse hasta 8 horas. Entonces está la indicación de utilizar un complejo protrombótico en dosis de 10 a 15 cc por kilo, o incluso el uso de plasma fresco congelado, que realmente la indicación es, si ya no nos queda más opción, utilizamos el plasma fresco, pero pero vendría siendo como la tercera línea. Eso en cuanto a la warfarina. Si estamos en cuanto a heparinas no fraccionadas, la idea es utilizar una dosis de 1 miligramo de protamina por cada 100 unidades de heparina que administramos, o la otra opción es utilizar el factor recombinante de 7A. Tener en cuenta que los inhibidores del factor 10A no tienen un antídoto, por decirlo así, excepto el dabigatran, que está indicado el idarucimab 5 gramos, 2 dosis, más o menos con una diferencia entre 5 a 10 minutos cada uno, o llevar al paciente a una diálisis emergente. Esta es una tabla que resume todo lo que les acabo de contar en el contexto de una cirugía de emergencia. Y en cuanto a las conclusiones, pues bueno, llevarnos para la casa que en enfermedad arterial oclusiva no sintomática no va a requerir anticoagulación, que si el paciente es sintomático tenemos que individualizarlo, evaluar los riesgos que tiene el paciente y con ello definir si se ve o no beneficiado del uso de terapia anticoagulante sola o con antiplaquetario. Hay que siempre definir el riesgo de sangrado y de trombosis antes de cada cirugía que nosotros tengamos, y hay que tener muy en cuenta, nosotros de a poco van a ver que con la práctica empiezan uno a hacer los algoritmos como mentales, pues, de los tipos de anticoagulante, de cuándo vamos a suspenderlos y cuándo reiniciarlos. Es muy importante que esto lo tengamos claro. Y llevarnos para la casa que si hay una cirugía de emergente, si son el uso de warfarinas o heparina no fraccionada, pues tenemos con qué revertirlo. Y eso es todo lo que tenía para hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si antes de pasar las preguntas el doctor Barrera y el doctor Barón tengan algunos comentarios. Yo quiero felicitarte, María Alejandra, de verdad.
un tiempo estricto para hacer una revisión de estas, digamos, unos 2 o 3 aspectos relacionados con la cirugía que me parecía muy importante para el grupo y quienes estamos en el día a día del trabajo con pacientes vasculares. Muchas gracias, de verdad muy, muy claro y creo que hiciste una excelente revisión del tema. Lo habíamos discutido mucho en todos los días de revista y creo que con esto queda para el grupo y para el servicio una muy buena revisión que será digna de que todos la podamos tener, ya que va a quedar en YouTube para que lo puedan consultar permanentemente. Espero el doctor Barón qué comentarios tiene. Gracias, Juan Guillermo. Buenas noches. Sí, me uno a sus palabras para felicitar a la doctora Franco, una revisión muy completa de uno de los temas más complejos muchas veces en el manejo de nuestros pacientes vasculares, que es la anticoagulación. Y así como complejo, también controversial, porque la evidencia en realidad no es tan contundente y prima muchas veces la experiencia o el criterio de cada cirujano en particular en cuanto a manejar antiagregación o combinación, cuál con cuál, cuánto tiempo, etcétera. Básicamente, eso quería comentar sobre todo la parte de la combinación de anticoagulación y antiagregación que pues, la industria promueve cada vez más en intentar volver sobre un tema que ya se ha estudiado desde antes con la warfarina, como ella lo mencionaba allí. El estudio COMPAS, pues que es de lo más reciente, que nos trata de demostrar la utilidad del rivaroxaban combinado con la aspirina, pero en realidad el estudio no mostró cuando se usaba solo rivaroxaban versus solo aspirina, pues no había una diferencia significativa en los resultados. Y cuando se usaban combinadas, aunque mejoraba un poquito la incidencia de eventos trombóticos, sí aumenta también la presencia de eventos hemorrágicos. Entonces no es muy fuerte la evidencia por ahora para llegar al uso de las dos combinadas. Por lo demás, nada, felicitarla nuevamente y pues sí es un tema que afortunadamente va a quedar la revisión allí a la mano para que todos la puedan consultar y revisar nuevamente porque vale la pena volver sobre muchos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, doctores. Les recuerdo que pueden dejar las preguntas en el chat o levantar la mano, que por el momento no tenemos ninguna. Sin temor, pueden hacer preguntas tranquilamente. Quedó todo muy claro, pero sin temor pueden hacer preguntas tranquilamente por el chat. No, la idea es que sea participativo, aclaremos algunas cosas que no quedaron, digamos, evidentemente resueltas. Anímense. Doctor, nos realizan una pregunta por privado. Nos preguntan que si la anticoagulación genera que haya alguna forma distinta de hacer las anastomosis vasculares. Estaba casi que decía, porque hay una frase muy sabia y es que ninguna anticoagulación, ni la mejor, reemplaza a un buen cirujano. Ninguna anticoagulante hace bueno a un mal cirujano. Eso quiere decir que la técnica quirúrgica prima y que la anticoagulación no reemplaza un error técnico. Claro que queda un sitio muy importante y es en ese tema del salvamento de las extremidades. Siempre tenemos algunas situaciones que no son las mejores por lechos, por eventos asociados trombóticos, por el tiempo en que abordamos el paciente. Por eso es muy individual.
Entonces hay unas circunstancias que para la tranquilidad del cirujano hará que considere por un tiempo prudencial mantener un paciente anticoagulado después de una cirugía. Y eso son circunstancias especiales de la anatomía, de las complicaciones que se presentaron intraoperatorias, de la dificultad de tener un injerto o en muchos casos, por ejemplo, las revasculaciones infrapatelares en las cuales hubo necesidad de hacer endarterectomía extensa de una de las arterias tibiales o una tromboendarterectomía o buscar un lecho que era ausente y obligó otras maniobras, pues individualmente el cirujano asocia otro efecto asociado a una buena técnica, que es dejar una anticoagulación prudencial, además de la antiagregación de rutina. Pero sí es claro que la pregunta lleva a eso, no hay nada que reemplace una buena técnica quirúrgica y la anticoagulación no reemplaza un defecto. Ustedes deben recordar que cuando uno revasculariza las extremidades tiene que tener un buen flujo de entrada, o sea, tiene que tener un lecho de donde obtuvo el puente muy bueno y obtener igualmente un lecho distal muy bueno. Si no se cumple eso, pues está uno en el intermedio y a veces en esas situaciones intermedias que se vuelven a veces dramáticas, pues la consideración es válida de la anticoagulación. Espero responder eso. No sé si el doctor Barón tenga otro comentario. No, Juan Guillermo, está muy claro. O sea, el hecho de que uno tenga planeado o en mente un anticoagulante u otro o antiagregar un paciente, pues no influye para nada en la decisión de cómo realizar la anastomosis, y la técnica obviamente es lo más importante para el éxito del, del procedimiento. Tanto la técnica como también menciona Juan es la selección de los pacientes. O sea, entrar a hacerle un puente a un paciente que tiene malos lechos o una angioplastia o una colocación de una estena a un paciente que tiene malos vasos de salida, pues va a llevar a un fracaso temprano y no hay ninguna anticoagulación ni ninguna antiagregación que pueda evitar eso. Listo, muchas gracias, doctores. Realmente no hay más preguntas y pues para ser puntuales con el tiempo ya son Hola. las 8 de la noche. Bueno, la Bueno, doctora Lina tiene una yo pregunta. tengo una pregunta muy puntual. Pues digamos que lo que hemos visto, o bueno, lo que vimos en la cardio infantil y en la práctica, es que creo que con el comarínico ya mucha gente, pues hay un poco más de confianza en cuanto al tema de suspenderlos, terapia puente o incluso revertirlo al momento de llevar al paciente a cirugía. Pero pienso que como que en este tiempo hemos visto el uso, como ya lo avala el estudio que igual nos recordó hoy María Alejandra, del rivaroxaban a dosis de 2.5 cada 12 más la aspirina. Y quería preguntarle al doctor Barrera, digamos, en estos pacientes que tienen también múltiples comorbilidades, cómo se está manejando perioperatoriamente esas dosis de rivaroxaban, porque incluso recuerdo que tuvimos un par de pacientes a los que no se les suspendió ese rivaroxaban en conjunto también en manejo con cardiología, pues con la UCI cardiovascular, pero pues me llamó la atención por lo que nos comentó hoy María Alejandra, algunos casos puntuales, pero entonces no sé realmente cuál es la experiencia que han tenido con ese manejo del rivaroxaban y aspirina y suspenderlo o no de manera perioperatoria. Sí, como mencionó el doctor Barón, realmente, digamos, estos estudios han sido como el COMPAS en enfermedad de diferentes lechos con diferentes comorbilidades, tanto coronarias como enfermedad vascular periférica, y el beneficio en los nuevos eventos y en la recurrencia, pues es donde tuvo un impacto importante. Se vuelve un tema que en el paciente intrahospitalario, en donde se comparte con otros grupos, el hecho de no tener que dejar el paciente full anticoagulado, pues ha salido esta opción. Y eso es lo que mencionas. Hemos tenido tal vez dos situaciones en las que hemos definido riesgo-beneficio, dejar la aspirina y dejar el rivaroxaban con eventos coronarios y con eventos asociados.
Definitivamente es un riesgo alto, pues cuando hacemos procedimientos percutáneos, digamos tratamiento endovascular de la aorta, no es tan dramático como si cuando tenemos que hacer abordaje abierto, un abordaje retroperitoneal o una cirugía abierta de aorta. En las carótidas, que es otro tema completamente diferente a este, que creo que ya lo revisamos con la doctora Paula Camila Flores, pues es muy importante individualizar esos casos. Hasta ahora no hay una recomendación que impacte en el cambio de conductas, pero como quedó ahí, pues es un tema con el doctor Daniel Izaza, lo hemos manejado en la UCI, pacientes coronarios con enfermedad vascular periférica, en algunas urgencias, pero también hemos tenido problemas con pacientes intervenidos por otras especialidades que hemos tenido que llegar a resolver, y estos pacientes que tienen estos esquemas, pues son los que más problema tienen de resangrado y complicaciones post-cateterismo, post-punciones, en un sitio donde se hacen invasiones de catéteres venosos centrales y los pacientes que, por ejemplo, tienen que entrar a ECMO, que han estado expuestos a heparinas. Entonces yo creo que es un tema que está ahí, lo hemos individualizado de acuerdo al riesgo-beneficio, pero no hay una guía y una pauta, digamos, para este hecho de pacientes intrahospitalarios, de agudos, que tengamos todavía la evidencia. Creo que van a salir trabajos, pero el COMPAS no estaba diseñado para eso. No lo escuchamos, doctor Barón. Ahí me oye, Camilo. Sí, ya lo escuchamos, doctor. Sí, como mencionaba Juan Guillermo, son dos temas diferentes. Uno, el manejo intrahospitalario del posoperatorio inmediato y del anticoagulación para prevenir complicaciones relacionadas con la cirugía, y también eventos trombóticos, pues en el paciente hospitalizado, eventos trombóticos venosos, TBP o embolismo pulmonar. Y otra, el manejo ya crónico ambulatorio, que es a lo que iba enfocado el estudio COMPAS, las dosis bajas de rivaroxaban. El 2.5 miligramos pues no está diseñado ni planeado para el manejo intrahospitalario o el posoperatorio inmediato. Y como les mencionaba anteriormente, la comparación o el resultado que dio el estudio de rivaroxaban solo versus aspirina, pues no mostraba ningún beneficio. El rivaroxaban sí había algún beneficio combinado, pero a expensas de mayor cantidad de eventos hemorrágicos. Pero en cuanto al manejo intrahospitalario, pues ya uno debe determinar es de forma muy individual en cada paciente según las morbilidades y comorbilidades que tenga. Si requiere la anticoagulación, pues debe hacerse con heparinas de bajo peso a las dosis pues que están determinadas en la institución para la tromboprofilaxis, o para una anticoagulación plena si es que el caso lo amerita por una válvula o por alguna otra patología cardíaca, etc. Pero el rivaroxaban a dosis bajas de forma intrahospitalaria en realidad no hay evidencia sobre su utilidad. Sí, doctor Barón, muchas gracias. Sí, yo creo que hay un terreno ahí al cual vamos a estar expuestos cada vez más, como lo mencionó la doctora María Alejandra, con la sobrevida, y tiene que ver con la pregunta de la doctora Lina Sanabria, y es aquel paciente que tiene un riesgo de cardioembolia, que no es tan claro que tenga la indicación de anticoagularlo, pero que presentó un evento embólico mayor que tuvimos que resolverlo, y entonces tiene 95 años y tiene un trastorno severo y el acompañamiento no es el adecuado. Entonces empieza uno ahí a ver qué intermedio. Yo recuerdo hace 30 años cardiólogos que formulaban 1 miligramo de warfarina a los pacientes y nunca les hacían INR de control, y estaban tranquilos con ese esquema. Y resulta que cuando aprendimos de anticoagulación, eso realmente o está anticoagulado o no está anticoagulado. Y aquí pasa eso, ¿no? Ese es el paciente que lo anticoagulo o no lo anticoagulo.
Y aparece un intermedio, que es tal vez la situación que mencionaba la doctora Lina, que es como una tranquilidad para el médico, que no tengamos toda la evidencia suficiente de no dejarlo full anticoagulado por el riesgo y sí dejarle una dosis baja de rivaroxaban con aspirina. Pero tenemos claro que la embolía cardíaca y coágulos arterioarteriales no los previene ni siquiera la anticoagulación full. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctores. Eh, bueno, tenemos una pregunta adicional. Realmente creo que va más enfocada a la charla pasada, entonces creo que por términos de tiempo eh, la responderemos por el grupo de manera privada. Entonces, pues muchas gracias a todos por asistir, a la doctora Franco por la excelente presentación del día de hoy y a los doctores Barrera y Barón por conectarse y ayudarnos en esta charla. Que tengan buena noche. Buenas noches a todos. Muchas Gracias, gracias. Camilo. Buenas noches. Gracias, Guillermo, chao. gracias. Sí, Pamper. Muchas gracias a todos. No, sí, mi habitación. Vine a trabajar hace poco.